en qué situación está la energía de fusión. No sé si quieres que comentemos algo o no. Bueno, comenta, igual tú estás más puesto con los detalles recientes. Bueno, la energía de fusión va a viento en popa, es decir, viento en popa con todos los retrasos que implica la COVID y todos los retrasos que implican todas las crisis que hemos vivido, ¿no? Como sabe mucha gente, o quizás no lo sepa mucha gente, la construcción de ITER tenía que haber empezado como en el año 2003, por ahí, se fue retrasando, ha empezado mucho más tarde. ITER tenía que estar construido en el año 2019, estamos en 2020 y todavía quedan mínimo 5 años para que se construya. Ahora mismo la fecha oficial de construcción de ITER está entre 2025 y 2027. Pongamos que va a estar construido en 2027 como pronto. ITER está durante 10 años estudiando plasmas sin fusión, sin combustible. ITER no puede fusionar de manera sostenida. Solo puede fusionar durante segundos, minutos. Te cargas ITER si pones a fusionar ITER durante 1 hora. Literalmente, te lo cargas. Entonces, una vez que pasen esos 10 años, sobre 2037, 2038, 2039, durante 2, 3 años se harán las pruebas de fusión en ITER. Y serán pruebas muy poquitas, serán muy poquitas pruebas y el tiempo total serán pocas horas. Se pretende que aguante ITER una fusión sostenida con una energía obtenida de un factor de 10 veces como mínimo, más una Q10, 10 veces más grande que la que tú lo das. Y eso durante un mínimo de 3 minutos y a ser posible más, durante unos 10 minutos sería lo ideal. Eso se logrará del orden de 2040, 2041 como pronto. En paralelo tendría que diseñarse Quiero recordar, DEMO. Francis, que el número era 20 minutos, lo que nominalmente se esperaba llegar a conseguir con ITER, reacciones de 20 minutos. Sí, pero Bueno, eso el objetivo no de diseño entiendo. original eran 3 minutos al menos, Ujú. ¿vale? Como mínimo. Obviamente lo que se pretende es conseguir el máximo tiempo posible, pero si se consiguen tiempos muy largos, probablemente sea ya la última cuestión que se monte en ITER, porque ya se habrán acumulado una serie de experimentos y no es necesario llegar tan lejos, ¿vale? O sea, para demostrar que ITER es funcional. Porque ITER es demasiado pequeño para ser controlable y para ser comercial. Después de ITER viene DEMO. DEMO debería de empezar a construirse ya, pero se empezará a construir ¿cuándo? No se sabe, 2030, 2035, 2040. Si se empieza a construir en 2035, DEMO estaría acabado sobre 2045 y empezaría a hacer, eso sí, DEMO fundamentalmente sí hace fusión. Y haría fusión durante unos 5 o 10 años. Después de DEMO viene Proto, que es el primer prototipo de reactor de fusión comercial. Ese reactor, ¿cuándo se empezará a construir? Como mínimo 2050, 2055, 2060, y estará sostenido como las primeras reactores nucleares del mundo de fisión. Estará funcionando 30 años, 20 años, 10 años, lo que se pueda. Y la idea de Proto es que sea copiado por todos los países que intervienen en la colaboración de ITER. Entonces, sobre el año 2060, como muy pronto, ya tendría que haber varios reactores de fusión comerciales en el mundo, ¿vale? Pero claro, esto si todo va bien, si todo va. En paralelo a ITER, DEMO, Proto, tenemos que construir, diseñar los materiales de demo, lo que requiere el proyecto IFMIF, IFMIF, que es un proyecto que tiene que ir en paralelo, que todavía no ha empezado, que empezará con una fase dones, que esperemos todos, será en Japón o en Granada, España, todos esperamos que sea en Granada, ¿no? Y será un proyecto que probará qué materiales son los adecuados para la vasija de demo con objeto y, por supuesto, seguirá funcionando para después definir los materiales definitivos de Proto. En paralelo tenemos otros que no son tokamaks, como son Weldstein. Weldstein no puede fusionar. Weldstein 7X, el alemán, es un accelerator. Si tú le metes fusión, te lo cargas. Entonces, nunca meterán fusión, pero ni microsegundos, nunca. No está preparado, ¿vale? Es un demostrador. Va en paralelo con ITER y lo que se obtenga de ITER y lo que se obtenga de Weldstein, pues se irá combinando para un futuro accelerator más grande que sí pruebe fusión. Y en paralelo tenemos la fusión por confinamiento inercial. El NIF, el NIF en Estados Unidos ha dado malos resultados, no ha funcionado como se debería. Europa pretende hacer proyectos equivalentes. Hay uno en Francia, hay otro a nivel solo francés, hay uno a nivel europeo. A ver qué pasa con esos proyectos. Después tenemos pequeños proyectos de fusión. Estados Unidos ahora está apostando por meter pocos millones de dólares, meter 50 millones de dólares, meter 100 millones de dólares. Eso es peccata minuta para proyectos de fusión en pequeñas empresas de fusión. Empresas de fusión que están súper encantadas de la vida de tener un pequeño reactor supuestamente cerca de la ciudad, y hay muchos reactores en Estados Unidos, hay muchas empresas, ¿no? Estas empresas están esperando los datos de ITER.
¿vale? Estas empresas podrán acelerar mucho todo el proceso, quieren hacer reactores muy pequeñitos, pero fundamentalmente gracias a los datos de ITER. Entonces, hasta que ITER nos dé datos sobre el año 2030, pues poco se puede esperar de estas empresas, pero están recibiendo dinero, ¿no? Y, por ejemplo, Bill Gates está pagando. Es decir, la fusión va viento en popa, está siendo muy barata, ITER va a costar como 21.000 millones de euros, que es pecata minuta, y lo que pasa es que estamos en una crisis económica, ahora la crisis de COVID, y hay mucho interés. Estados Unidos ha habido varios momentos en que ha dicho no pago, literalmente no pago, con lo que puede paralizar completamente ITER. O sea, ITER está siempre como un lápiz puesto por la punta, está en un equilibrio muy raro, ¿no? Hay una serie de intereses económicos en el mundo en contra de que la fusión sea ya, porque existen, se han desarrollado, por supuesto, obviamente ha sido a nivel de prueba de concepto, lo que llaman la vía ultra rápida de la fusión. Poner en paralelo, ahora mismo empezar ya a construir demo, poner if-mif en paralelo y empezar ya a trabajar e ir rediseñando sobre la marcha y tener reactores tipo proto sobre el año 2035-2040. Eso, si se meten 100.000 millones de euros, se puede hacer. 100.000 millones de euros para resolver el problema de la energía en la segunda mitad del siglo XXI, que va a suponer una crisis económica de billones, con B, de euros, pues es pecata minuta. Pero claro, hay que reunir una serie de acuerdos económicos y no hay ningún interés, ¿no? Entonces, en mi opinión, la fusión va a viento en popa, va como tiene que ir, a los ritmos que se han marcado, pero no hay ningún tipo de apuesta por ningún Estado a favor de la fusión, porque mientras el petróleo sea gratis, el petróleo ahora mismo es gratis, es muy barato. Tenemos del petróleo hace meses, hace semanas, ha estado a precios ridículos, por debajo de lo que ha estado en los últimos 15 años, con un petróleo barato y regalado, nadie tiene interés en hacer fusión. Ahora, el momento en que el petróleo se acabe, vamos a inyectar mucho dinero en fusión y se va a acelerar. Pero la fusión, lo que tiene que todo el mundo claro es que es firme y va a funcionar. Sí o sí, va a funcionar. De hecho, funcionar ya funciona. Quiero decir, experimentos, en experimentos hay, se hace y funciona. Una cuestión, otra cosa es hacerla en un reactor comercial, claro, que pueda ser sostenida. Hay que tener siempre cuidado, ¿no? El Q mayor que 1 todavía no se ha demostrado en ningún experimento, ¿vale? Lo que sí se ha demostrado es el breakthrough. El breakthrough es darle al combustible menos energía de la que me devuelve el combustible, pero no la energía total que yo gasto en todo, ¿vale? Sí, por eso digo que no se consigue que sea rentable en el sentido que saques más energía de la que metes, pero bueno, eso ya es cuestión de escalas y de diseño, ¿no? Y sobre todo eso, que lo que la gente tiene que tener muy claro es que los reactores de fusión tipo tokamak, los tokamak son muy complicados de controlar, salvo que sean grandes. Si son muy grandes, el plasma está muy lejos de las paredes y me evito cantidad de inestabilidades y se controla mucho más fácil. Son muy difíciles de controlar, porque el tokamak es muy, muy difícil de controlar. Pero si tengo el plasma muy localizado en el centro del toroide, del donut, del tokamak, lo controlo más fácil. Entonces, cuanto más grande es el reactor, más fácil de controlar, más fácil de lograr la fusión. ¿Qué pasa? Que más grande significa más dinero de inversión. Entonces, el interés de mucha gente es hacer cositas pequeñitas. ITER originalmente iba a ser como 5 veces o así, 5 o 6 veces más grande de lo que al final es. O sea, ha habido unos recortes increíbles de dinero. ITER se suponía que tenía que salir por 5.000 millones de euros y claro, va ya por 21.000 y Estados Unidos dijo, el gobierno americano hizo un proyecto especial para evaluar cuánto dinero iba a costar ITER. Y dijo que va a costar más de 50.000 millones de dólares. ¿Cómo va a costar tanto? En Europa nos escandalizamos. ¿Cómo va a costar casi 3 veces más de lo que de verdad va a costar? Pero, quién sabe, lo mismo los americanos son muy listos y son capaces de estimar este tipo de cosas mejor que nosotros. Pero, claro, no es mucho dinero, pero es mucho dinero. O sea, 2 o 3 aviones militares es mucho dinero o es poco dinero. Que España tenga 3 aviones más o tenga 3 aviones menos, ¿es mucho dinero o es poco dinero? Para el ejército no es nada, es pecata minuta. Eso es necesario. Es súper importantísimo que España tenga varios aviones porque de vez en cuando se estrellan, ¿no? Y hay que reemplazarlo. Pero salvar a la humanidad del problema de la energía en la segunda mitad del siglo XXI es irrelevante. Para mí, parte de la gente, es irrelevante. Es igual que el tema de las enfermedades, el tema de la COVID, etcétera, ¿no? O sea, es irrelevante. O sea, todo el mundo sabía que va a venir una enfermedad tipo cólera, tipo una pandemia mundial que destruya al 30 o 40% de la población de la Tierra. Esta no lo va a hacer, COVID no lo va a hacer, pero va a ocurrir, bueno, el problema, aquí tenemos lo que se llama la condición para que se produzca la fusión requiere, por un lado, una cierta temperatura, tiene lo que se llama el producto triple de Dawson,
DAWSON. Tienes que tener una temperatura, tienes que tener un confinamiento, una densidad o una presión para que confine, y tienes que tener una duración, un tiempo de confinamiento, ¿vale? En el Sol eso es trivial. En el Sol tienes tanta masa que a muy baja temperatura puedes conseguir la fusión. En el Sol, la gravedad lo aprieta todo junto. Claro, lo aprieta todo. En el núcleo del Sol no hay fusión en las capas externas del Sol. Está solo en el núcleo. Ahí tienes la alta presión, todo muy bien confinado, superas las fuerzas de repulsión de Coulomb electrostáticas, y entonces tienes una alta densidad, tienes un alto tiempo de confinamiento, el Sol dura miles de millones de años, con lo que, no sé, 10.000 millones de años, o sea que resuelves ese problema. Una cosita sobre eso, igual te interesará saber una anécdota de estas irrelevantes, que es gracias al efecto túnel que el Sol brilla y las estrellas, porque la repulsión electrostática es tan fuerte que las temperaturas en el núcleo del Sol no es suficiente como para que se acerquen tanto como para que clásicamente pudieran llegar a enganchar. O sea, necesitas el efecto túnel para que aumente para tener suficiente probabilidad de que se produzca el enganche con las fuerzas nucleares como para producir la fusión. O sea, si no existiera efecto túnel, el Sol tendría un brillo que creo que es el 2% de su brillo real. O sea, que vivimos gracias al efecto túnel. Para que si alguien se pregunta si la cuántica es importante. Entonces, en un tokamak, por ejemplo, tú confinas un plasma de deuterio, y si le pones el combustible, le pones también tritio, extremadamente con una densidad bajísima, son poquísimos átomos por centímetro cúbico, con lo que tu plasma tiene muy poca densidad, tienes muy poco tiempo de confinamiento, porque tienes un confinamiento magnético, el plasma quiere escaparse y buscar paredes como pueda, porque no hay algo que realmente lo atrape, con lo que la única opción que tienes para hacer fusión es temperatura. Entonces, en ITER, tú tienes que conseguir el equivalente a 150 millones de grados, ¿vale? Pero eso, recordar siempre que es temperatura de tipo energía cinética de las partículas, de los iones que forman el plasma, ¿vale? Claro. Esto es como el gas interestelar, que tiene temperaturas enormes y, sin embargo, es completamente ralo y tú pasarías por allí y ni te enterarías, ¿no? Claro. Por eso digo, no, la densidad será importante. Quizás sería más importante hablar de energía, ¿no? De densidad de energía que de temperatura, que a lo mejor puede ser un poco engañoso, ¿no? Sí, pero bueno, energía cinética. O sea, la energía cinética que tú le das a los iones es equivalente a una temperatura, y esa temperatura es del orden de 150 millones de grados, más o menos. Para deuterio y tritio. Si quieres fusionar cualquier otra cosa un poquito más complicada, por ejemplo, los reactores aneutrónicos, boro, etcétera, pero estamos hablando ya de miles de millones de Kelvin.